Voy a imprimir para tenerlo muy a la mano. Hoja actual. Bueno, dado la consecución de los temas, creo que será conveniente que empecemos con el tema de deforestación. Entonces, Ronnie, Miriam y Mario, si me hicieran favor de preparar su presentación. Sí, ahorita, un momento. Por favor. Muy bien. Voy a 1, 2, 3. Voy a dar el orden. Deforestación 1, agricultura 2, ganadería 3, urbanización 4, industria textil 5, minería 6, turismo 7 e introducción de especies invasoras 8. ¿Sí? ¿Ya están listos? Sí. Pues bueno, vamos a presentar nuestro tema de deforestación. Y en la siguiente... Perdóname, Ronnie. Nada más, por favor, pongan todos atención, porque de aquí se pueden derivar una serie de preguntas para la reflexión final. ¿Sí? Gracias. Ahora sí, Ronnie. Ok. En la siguiente vemos un poco los temas que vamos a ver. La siguiente. Ya. ¿Qué sería el objetivo? Bueno. Un poco el objetivo es recordar, porque a lo largo de la carrera sí es muy recurrente este tema y muchos otros temas que son importantes hoy en día. Pero recordar un poco sobre el tema de la reforestación puntualmente y cómo esta es causante de la degradación y destrucción del medio. También vamos a hablar en el país, cómo se ve reflejada y un poco en las consecuencias que también ha tenido nuestro país. También qué reflexiones tenemos como arquitectos paisajistas y qué acciones debemos tomar. Bueno, comenzamos con definir lo que es deforestación, que de manera general podremos considerar que es un cambio de uso de suelo. Al menos aquí en México, la Semarnat la define como el cambio permanente de una cubierta
dominada por árboles hacia una carente de ellos. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es la FAO, la define como un cambio permanente de la cubierta forestal a una superficie con una cobertura de las copas de los árboles menor al 10%. Bueno, con esta definición se basan como la mayoría de documentos que hablan sobre deforestación. Entonces, esta definición es muy importante. Digamos, a nivel mundial, la principal causa de deforestación es la agricultura, que da pie a cultivos comerciales como el aceite de palma y caucho. Acá pusimos que no debe Diremos confundirse que con la otras degradación cosas, ambiental. perdón, ¿Perdón? diremos este cambio de uso del suelo, ¿sí? En Ajá. alguna medida hacia la agricultura, ¿sí? No solo son estas especies o estos cultivos, sino son muchos otros también. Sí, Sí, perdón. sí, bueno, nada más como para mencionar que no se debe confundir con la degradación ambiental, que es, digamos, una fragmentación, que significa que aún existe el ecosistema, pero ya no funciona bien. Ahondando un poco más en las causas de la deforestación, justo como mencionaba Mario, la agricultura y la ganadería son de las actividades que más pues deforestan o causantes de esta deforestación. Después tenemos empresas madereras, que son las generadoras de papel o generadoras de madera comercial, que son muy partícipes también de esta deforestación. Las urbanizaciones y la minería son otras actividades que no se habla mucho, pero sí están ahí y son también causantes. También la tala de incendios y la tala e incendios forestales. Aquí como tala me refiero a un poco la ilegal y que incendios que también son provocados para justo hacer este cambio de uso de suelo. Y por último, que los factores naturales que en menor medida, pero también son causas de la deforestación, que son como incendios, tormentas eléctricas, desastres naturales, que son causantes. Siguiente, por favor. Aquí hablo cómo se degrada el medio, que, o sea, tenemos las causas y consecuencias. En las consecuencias tenemos que la extinción de animales o pérdida de su hábitat. Los animales son los a los que primero les pegan, ¿no? Como la deforestación. Porque pues ya no está, su hábitat cambia completamente y muchos se tienen que ir, muchos mueren, entonces hay esta extinción de animales o de especies y la pérdida del hábitat. También el cambio climático, y esto es porque en los bosques, los árboles fungen y tienen mucho que ver con el ciclo hidrológico. Entonces, esto genera como que a la hora de que no hay árboles, el sol pega directamente en el suelo y no se genera esta humedad que existe en los bosques, lo que hace que el suelo se vuelva más caliente y contribuye al cambio climático. Por otro lado, la erosión del suelo, el hecho de que el suelo esté ya seco, se va erosionando, va teniendo pérdidas de la capa vegetal, entonces también es una consecuencia bastante dura. Aquí puse una imagen una imagen de cómo se ve con la deforestación tropical del aceite de palma y los productos de madera y como incluso hasta parecen minas, ¿no? Yo estaba y digo, wow, esto parecen minas y ni siquiera, ¿no? Pero la siguiente, por favor. Y si ven el color del suelo, se ha convertido en un color muy claro. O sea, ha perdido su materia orgánica. Siguiente.
También tenemos la destrucción de la capa terrestre, como había mencionado, y como vimos en la imagen anterior, la contaminación del oxígeno a la hora de los incendios, a la hora de la pérdida, este ciclo se va perdiendo, entonces la contaminación es más alta. Y la pérdida de árboles frutales, con esto me refiero a que ya no tenemos especies que sean polinizantes, o bueno, como las abejas, entonces estas se van también extinguiendo o van cambiando de lugar y no tenemos esa pérdida de frutos. Siguiente. Sí, y bueno, acá como para tener una visión general de lo que está pasando en México, acá la pérdida de ecosistemas por deforestación se debe principalmente al crecimiento de la industria ganadera y agrícola con el cultivo de soya, palma y de alimento para ganado, sí, siendo la parte sur de México la más afectada. Digamos, en los últimos años, el año 2016 se convirtió como en el año donde más hectáreas se deforestaron, que son 253,000 hectáreas, que equivale, digamos, a una extensión mucho más grande que la Ciudad de México. Y digamos, ya como, como lo mencionaba anteriormente, pues la parte sur de México es la zona más afectada del país. Y acá en este mapa pues lo podemos observar. Perdón, estados como Yucatán, Chiapas, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y San Luis Potosí. Nada más una pregunta. Ajá. ¿Eres Mario? Sí, ¿verdad? Nada, esos manchoncitos que tienes en el mapa, ¿corresponden solo para marcar el estado o corresponden a las coberturas que se han deforestado? ¿Cómo? No lo escuché muy bien. Perdón, si las manchas que te estás mostrando en el mapa, ¿sí? Ajá. Solo para marcar los estados o está tratando de marcarnos la cobertura vegetal que ha sido dañada por la deforestación. Ah, sí, es la cobertura, ajá, dañada. Ajá. Sí, sí, es la deforestación bruta. Gracias. Sí. Ahí, bueno, acá en esta gráfica se pueden observar la superficie de hectáreas deforestadas desde 2001 a 2018 y acá se observa que el año 2016 es la que pues, más hectáreas sufrieron deforestación. 2016. Y pues aquí en México tenemos la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Esta fue publicada el 25 de febrero de 2003 y tuvo su última reforma el 26 de abril de 2021. Esta ley cuenta con 4 capítulos, 163 artículos y además con artículos transitorios. Y tiene por objetivo regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los territorios forestales, así como la conservación, protección, restauración, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en material forestal corresponden a la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Estuve checando que también algunos estados tienen como su propia ley, pero Ajá. son pocos. Entonces, me parece que toman como base la que es la de la Ciudad de México como para toda la República. Sí, la ley federal, la general, y de esa se derivan las de los estados. Y aún a veces hasta en los municipios. Sí, muchas gracias, Miriam. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Sí. Ah, yo pensé que me... No, falta esa. Sí, perdón.
Y bueno, nuestro papel como arquitectos paisajistas en la deforestación. Y pues sabemos que poco a poco la arquitectura de paisajes se ha ido involucrando en los proyectos de recuperación y reforestación de áreas verdes. Pero pues aún así como que no ha sido, como que ha sido muy poco y no nada más nuestro trabajo es en la elaboración de los proyectos, sino en la toma de las decisiones que pudieran ser en las secretarías y que, bueno, pues poco a poco nuevamente pues, se han ido involucrando más y pues todavía evidentemente pues falta mucho por hacer. Y justo aquí en la Ciudad de México pues hubo como un programa por parte del gobierno, no recuerdo bien cómo se llama, pero era algo de parques verdes y que reforestaban las áreas. Y pues tres de ellos que, bueno, pues, se están mostrando que es la Área Nacional Protegida de la Sierra de Santa Catarina, que está ubicado en las delegaciones de Tláhuac e Iztapalapa, el Parque Ecológico de la Ciudad de México, en Tlalpan, y también está el de Xochimilco, que pues, aquí no lo muestro. Y por último, el Parque Lineal de Gran Canal, ubicado en Venustiano Carranza. Y estos tres tienen un reconocimiento internacional por la recuperación y la reforestación. ¿Pasas la siguiente, Mario, por favor? Y por último, nuestras reflexiones es de que es necesaria la publicación y accesibilidad de la información sobre temas que deterioran el medio ambiente, así como su actualización. Además que es necesario buscar soluciones a organizaciones y grupos corruptos que generan un negocio a partir de la tala ilegal, generar más conciencia y sensibilización ante los efectos que genera la deforestación en la sociedad, tener una regulación desde el marco jurídico sobre los permisos de empresas extranjeras o industrias que llegan a los bosques y selvas, y plantear nuevas maneras de intervenciones arquitectónicas paisajísticas sostenibles y promover proyectos ambientales que rehabiliten los ecosistemas de México. Y por último, la criminalización a grupos pequeños que han vivido de la leña como combustible. Y bueno, pues por nuestra parte sería todo. Igual, pues, ¿tienen Muchas alguna gracias. duda? Pues Muy. nos dicen. Gracias. Por favor, les voy a pedir que guarden sus dudas y las hacemos al final todos en grupo. Anoten para que vayamos abriendo las dudas. Pues un tema muy relacionado con la deforestación es la agricultura, así es de que vamos a seguir con agricultura, ya nos lo dijo este equipo, ¿no? Que hay dos actividades que son parte, que están muy relacionadas con la deforestación, y una de ellas es la agricultura. Entonces vamos con la agricultura, por favor. Sí, bueno, les vamos a presentar yo, Carlos, Emanuel y Jonathan el tema de agricultura, los efectos que tiene sobre el ambiente. Así bien. Bueno, como introducción vamos a ver una definición. Según la SEDEMA, la agricultura se define como el arte de cultivar la tierra. Proviene del latín ager, agri, que significa campo, y cultura, cultivo. Es una actividad que se ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y la recogida de las cosechas, la explotación de bosques y selvas, y la cría y desarrollo del ganado. Esa es la definición según la SEDEMA. Bueno, como nuestros objetivos de esta presentación y de esta investigación es pues, presentar los efectos y consecuencias de la agricultura sobre el ambiente, presentar un caso en México, y cuál es el papel de un arquitecto paisajista, en este caso, pues qué es lo que puede hacer con base en ese caso, y saber si hay leyes o normas que tengan que ver con este tema. Entonces, pues comenzamos con esto que pues la agricultura es una actividad como sumamente importante para el hombre, o para el ser humano en general. Bueno, ya que pues es con la que el ser humano se mantiene pues vivo, por así decirlo, ¿no? O para consumir alimentos y tal. Pero pues la agricultura representa la mayor proporción de uso de tierra en el planeta Tierra por el hombre. Solo los pastos y los cultivos ocupan el 37% de la superficie de las tierras.
Eh, ¿Qué más? Casi 2/3 del agua utilizada por el ser humano se destina a la agricultura y en Asia esta parte se ve como todavía en mayor proporción. La siguiente, este es solo como un mapa, solo como un mapa para guiarnos como qué representa la agricultura con respecto al planeta Tierra. Los principales efectos de lo negativos de la agricultura es que están deteriorando los ecosistemas naturales. Eh, los enlistamos como que en los principales y como los más importantes, por así decirlo, que es, uno es la disminución de la productividad del suelo, que esto pues es la erosión y la compactación por la pérdida de materia orgánica, retención hidráulica, actividad biológica y salinización. La acumulación de contaminantes debido pues, a los fertilizantes y todos los pesticidas, la falta de agua por la sobreexplotación de esta para pues poder cosechar y tal, la aparición de resistencias a la pérdida en plagas, pérdida de especies polinizadoras, igual esto por la parte de los pesticidas y tal, y la reducción de la diversidad genética por la uniformidad de los cultivos, o sea, los monocultivos como le llaman. Y los riesgos potenciales para la salud relacionados a la aparición de residuos, pues esto ya es directamente en los alimentos como tal, ¿no? Debido a, pues, igual al mismo uso de los pesticidas, plaguicidas, esto pues es algo como que se presenta, va a estar muy presente en nuestra presentación. Y la siguiente. Bueno, yo les voy a hablar sobre un caso en México y este es el uso de los fertilizantes y plaguicidas en el estado de Sinaloa. Sinaloa es uno de los principales estados donde la actividad agrícola es predominante, ya que aquí predominan los cultivos de maíz, jitomate, sorgo, chile, papa y mango. Por lo tanto, estas actividades son fundamentales en su economía y generan muchas fuentes de empleo, pero eso también se traduce en que representan un gran impacto ambiental, así como daños a la salud de las personas. Ah. Uno de los principales problemas que enfrenta este estado es el gran uso de fertilizantes y plaguicidas químicos, los cuales han generado problemas de contaminación en el suelo, la erosión del mismo y la contaminación del agua, así como la pérdida de la materia orgánica del suelo y la contaminación de los sedimentos a través de las descargas de sustancias tóxicas tanto al suelo como a los sistemas hídricos. Esto se debe principalmente a dos razones. Una que es la aspersión aérea, que es el método con el que se rocían estos plaguicidas y fertilizantes. Este consiste en el uso de avionetas que sobrevuelan los campos agrícolas a 25 o 50 metros para asperjar estas mezclas. Pero el problema que tiene este método es que son de las formas más contaminantes e ineficientes para combatir las plagas y para fertilizar los cultivos, ya que solo una pequeña cantidad de esta mezcla llega a ser efectiva, mientras que el resto termina contaminando el entorno por deriva ambiental. La deriva ambiental es la contaminación indirecta que se hace de esta sustancia hacia el entorno. Bueno, según un estudio, la dispersión de estos plaguicidas, solo 1% de esta mezcla llega a ser efectiva, mientras que la otra queda en el follaje, otra llega al suelo y puede llegar a infiltrarse e incluso contaminar el agua subterránea. Esto según informa la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Y otra razón es que uno de los plaguicidas más usados es el glifosato, la cual recientemente se integró a la lista internacional de plaguicidas altamente peligrosos del Pesticide Action Network International. Eso también se traduce como algo que tiene efectos hacia la salud, ya que gran exposición a estos contaminantes pueden causar a las personas casos graves de enfermedades neurodegenerativas como podría ser el Alzheimer o el Parkinson, o incluso el cáncer. Y esto es importante porque afecta tanto a los trabajadores como a las personas que viven cercanos a estos campos de cultivo. Y también afecta mucho
al agua, porque, por ejemplo, en Sinaloa, en el norte, el nivel de aguas freáticas es muy como de 1 metro a 1.5 metros, entonces es muy fácil que en estas zonas estos químicos se infiltren al agua y de ahí contaminen todo el sistema. Bueno, ya con base en este proyecto, eh, analizamos, bueno, este proyecto, en este problema que se presenta aquí en México, eh, analizamos y discutimos entre nosotros como cuál sería el papel del arquitecto paisajista dentro de esto y cómo puede ayudar, de qué manera. Y encontramos tres principales que pues van desde la planificación, la gestión, eh, que bueno, hablando ya de ellos como tal, es un papel del arquitecto paisajista ante esta problemática, es actuar como un gestor y como impulsar las leyes y normas para que se regule todo este tema de los fertilizantes y plaguicidas, que son las como que afectan tanto a los alimentos como al mismo suelo y demás. Ya otro punto donde puede intervenir el arquitecto es en la planificación, es decir, en la creación de planes de desarrollo en los que se establezcan lugares donde sí y no se puede intervenir o más bien cultivar o desarrollar esta actividad, ya que pues como vimos en este caso, pues luego no hay lugares o suelos aptos para la agricultura y sin embargo, pues se lleva a cabo ahí esa actividad. Pues ya por último, puede el arquitecto paisajista también desarrollar estrategias de diseño para que pues ayudara a esta actividad de cierta manera, porque pues es sumamente importante como para el ser humano, para su supervivencia, pero hay que desarrollar esta actividad de una manera ecológica, sin dañar, y pues puede verse desde, no sé, rotación de cultivos, técnicas de permacultura, ayudar esto para ayudar a mejorar pues los sistemas agrícolas y pues esas serían como que las cosas en las que podría intervenir un arquitecto paisajista. Bueno, en cuanto a la situación del marco jurídico que hay en cuanto al sector agropecuario, estamos hablando que en México existen más de 12 leyes federales de aplicación a la industria agrícola. Eh, Desafortunadamente en México, pues igual derivan leyes estatales, municipales y pues, de ahí, desafortunadamente ninguna de ellas se llega a su completo respeto. La siguiente, por favor. Y pues justamente aquí vemos la legislación en México, pues deriva de la constitución política, de la cual se busca promover la justicia, la productividad y la producción del campo mexicano. Dentro de esta legislatura, pues también contempla las actividades ganaderas, forestales, ambientales, de pesca y de sanidad. Todas ellas, pues desafortunadamente no cumplen al 100% en el territorio nacional. Y bueno, como conclusión, sabemos que la actividad agrícola en México no ha parado de crecer y con esto nos damos cuenta que ha sido y será una actividad esencial para cubrir la necesidad alimentaria de la población, pero debido a esta gran demanda se ha recurrido a sistemas y métodos de producción para maximizar esta producción, los cuales son eficientes a corto plazo, pero a la larga terminan alterando y dañando la salud de los ecosistemas, así como a la salud de las personas. Por otra parte, actualmente no existe un marco jurídico que indique cómo deben realizarse las fumigaciones agrícolas para reducir el impacto ambiental o los posibles daños a la salud. Debido a esto, es necesario que como arquitectos paisajistas intervengamos en la gestión y planificación de esta práctica, así como también proponer sistemas de producción que garanticen la demanda alimentaria sin dañar a los ecosistemas y la salud de la población, es decir, realizar una agricultura sostenible. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Y vamos a complementar con la ganadería. Sí, buenos días. Nosotros vamos a presentar sobre ganadería.
yo, Carolina, mi compañera Gloria, que tuvo igual un inconveniente personal, entonces no va a poder estar, y mi compañero Reinaldo. Nada más les voy a hacer una pequeña observación. Muchas gracias porque ya me doctoraron, pero no soy doctora, soy maestra en ciencias. Muchas gracias por el doctorado. Disculpa. No, al contrario. Ahora sí que me siento halagada, pero pues no es la verdad. Sí. Bueno, igual comenzamos con nuestro objetivo, que era identificar las actividades ganaderas que tienen mayor impacto en el ambiente y reconocer pues estos casos que en México han causado alguna problemática y finalmente encontrar si existe alguna normativa que regule la actividad ganadera. Y tenemos que la ganadería es una práctica antigua y una de las principales actividades económicas que consiste en la cría y tratamiento y reproducción de animales domésticos con fines de producción para el aprovechamiento y consumo humano. Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Y los efectos y consecuencias que tiene esta actividad, pues tenemos que es una actividad heredada y desarrollada sin planificación, y hoy en día las consecuencias a nivel global son alarmantes. Dentro de estas, pues tenemos que la FAO dice que el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero, alrededor de 18% más, medido en su equivalencia de dióxido de carbono, que el sector de transporte, y es responsable del 9% procedente de estas actividades humanas, pero produce un porcentaje mucho más elevado de los gases en efecto invernadero más perjudiciales. Y una de las principales causas de esta es de la degradación del suelo y de los recursos hídricos, ¿no? Utilizando más del 30% de la superficie terrestre y ocupando, pues sí, para eso, ¿no? Para los cultivos y producir alimento para la ganadería, afectando tanto a los bosques, de manera indirecta a la cubierta vegetal de otro tipo de vegetación, y la degradación del suelo tienen efectos negativos en los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos de los ecosistemas. También tenemos esta huella de carbono que se va quedando. Según un estudio posterior del Banco Mundial, estima que la contribución puede ser hasta del 51% si se suman las fuentes indirectas de todas estas emisiones, ¿no? Provenientes para tanto la preparación del suelo, su procesamiento y el transporte de productos derivados, e incluso la respiración de los animales. Y tenemos que una investigadora, Yolanda Rubiano, está encargada de este proyecto, donde trabaja desde los llanos orientales con estos análisis y estas investigaciones donde ajusta a nuestra realidad productiva, y tenemos esta tabla donde está más desglosada pues todas las emisiones de gases dentro del sector ganadero, como se ve que el 9% es de dióxido de carbono, el 65% de óxido nitroso, y igual, ¿no? De metano, amoníaco, y también pues tenemos que de 15 millones de hectáreas pues tienen vocación ganadera, ¿no? Y también económicamente pues que este es como el impacto que tiene, ¿no? Tanto de la producción agrícola mundial pues es el 40%, y ocupa entre el 30 y 45% de la superficie de la tierra. Y las organizaciones ambientales igualmente lo mencionan, que esta situación cuando se discuten las causas del cambio climático, sino que solo se enfocan en responsabilidad a la industria de generación energética, ¿no? No solo como de toda esta producción de huella de carbón. Perdón, Carolina, antes de que avances, nos hablaste de que esta investigadora Yolanda Rubiano es la responsable de este proyecto. ¿De cuál proyecto?
de este estudio de huella de carbono, de esta tabla que vemos aquí. Huella de carbono por la ganadería. Ajá. Ok, ¿no? ¿En dónde está este proyecto? Este es un proyecto de, si no mal vi, de Colombia, es un estudio. Sí, es que llanos orientales, ¿sí? Ujú. No nos dice nada, entonces necesitan ubicarnos, La ubicación. ¿no? Ajá, ok. Es un buen ejemplo, pero Sí. sí, hay que ubicarnos un poquito. Ok, gracias. De acuerdo. Y bueno, aquí tenemos igual esta tablita donde dice cuánta agua se gasta en todos estos alimentos, ¿no? Tanto vino, cerveza, igual en la ganadería, y pues podemos ver, ¿no? Que es tanto en los productos lácteos como el queso y la leche, donde se necesita mucha más agua, y pues igual, ¿no? En el vacuno es donde más, ¿no? Tanto para regar y en esto, pues en el alimento como en el proceso, ¿no? De, de la preparación de la carne y todo esto. Ujú. Bueno, en cuanto a la ganadería en México, ya contextualizándolo específicamente aquí, encontramos que realmente México sí es un país ganadero que tiene cierta relevancia, principalmente con las crías de ganado bovino, porcino, ovino, también un poco de caprino y aviar. Más que nada, pues esta ganadería puede ser extensiva, intensiva o de autoconsumo, y pues se requieren de diferentes elementos para el desarrollo de la ganadería, como puede ser el relieve del suelo, las fuentes de agua, el clima, la vegetación, los forrajes que se utilizan para la alimentación. Y bueno, aquí presentamos algunos gráficos y una tabla que muestra específicamente las producciones por entidad federativa de ganado bovino en el año 2019, encontrando que pues, Veracruz es principalmente el estado que más produce ganado bovino. También pues, no hay que olvidar que Veracruz también se encuentra pues, en una zona pues, de muchos ecosistemas de selva, entonces realmente se encuentran algunas afectaciones indirectas ahí, y también no hay que olvidar que Veracruz también es uno de los principales productores, al menos en el sistema agrícola, de naranja. Entonces eso me parece que con estas actividades pues tiene algunas repercusiones pues ambientales. Y bueno, también presentamos algunos gráficos en materia general de ganado bovino, de ganado porcino y de aves de corral, con algunas de sus, digamos, de su estatus, ya sea que estén en desarrollo, que estén recién nacidos, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, ya en algunos casos en específico, recordamos que han pasado en México, encontramos este ejemplo de las granjas porcinas en Yucatán. Fue un caso algo sonado en su momento, yo lo recuerdo de hecho, y bueno, ya investigando, según Greenpeace, en la península de Yucatán se encuentran 257 granjas porcinas, o sea, de cerditos, de las cuales solamente 22 presentaron manifestación de impacto ambiental. No hay que olvidar que la península de Yucatán pues, se encuentra en una zona altamente turística, pero que a la vez tiene un valor de biodiversidad altísimo, tanto en ecosistemas como en especies. Y bueno, 5 de cada 10 granjas porcinas estaban en selvas cercanas, 45 de las granjas, de las 257, operaban en áreas naturales protegidas, y 36 de estas Habla sobre que 45 se las encontraban en normas, la reserva o bueno, hidrológica las Anillo de leyes más bien, Cenotes. vienen Y desde bueno, la Constitución ¿Nos hablas en de pasado Estados Unidos. o todavía En la en presente? Constitución de ahorita, pues. Y que Operaban. a partir de esa es que Constitución se algunas van sí generando se las llegaron a leyes como la de clausurar, la pero no vivienda, todas. como la del medio ambiente y así, para que Imagínense todo que esté cochinita bien pibil, ¿qué organizado, vamos a aunque hacer? sabemos que eso es mentira. Y bueno, aquí mostramos una imagen Y que donde de se esas logran leyes se ver las van
granjas creando desde una lo que vista son las aérea, pero normas y los también se reglamentos logra para que cada observar una, toda la para que cada degradación, uno al de los menos estados y, por inmediata, ejemplo, que ciudades se tiene vaya con creciendo el agua y también o con la sea, vegetación, que esté aparte de bien que pues, se conformada nota algo de de acuerdo a erosión su del suelo, pero topografía, de principalmente acuerdo a la sus contaminación del agua y pues al menos Allá al desde fondo se ve la inmediata. selva, ¿sí? y, Se ve que está en la etapa de estiaje ya porque por está un en ejemplo color como gris, más, pero al frente pues vemos todo completamente deforestado por la ganadería. Sí, gracias. Sí, exactamente. Y habla bueno, de en que estos estudios que se todas realizaron, pues estas se leyes que logró se van identificar creando que empiezan la con la deforestación Constitución. de estas granjas En la porcinas Constitución hay un artículo arrasó que con dice como 11.000 que hectáreas de selva al menos. todos tienen Entonces, derecho y como lo esto también urbano significa y un habla riesgo sobre importante para las especies que lo en peligro de urbano y extinción, lo rural, además de que también o tuvo sea una que no, repercusión que como social que en se cuanto al conjuntan. desplazamiento de Ya de productores ahí locales como apícolas y que de la agrícolas Constitución se van por creando las leyes contaminación como del la de agua y la también del flujo de vivienda, la del tierra. ambiente, la de la Estas granjas electricidad y también así. están Y dirigidas por de grandes esas empresas leyes como Quequén se van creando y las demás. normas y Y los también reglamentos una repercusión importante es la específicos extracción masiva de agua como del para cada subsuelo ciudad y la o contaminación como para que cada estado, realmente, si nos damos cuenta, los cenotes también son muy y pues vulnerables ya y dan, también los o sea, acuíferos en general de son esta zona de la puntuales península de por eso Yucatán. mismo, Por porque el se tipo tienen de que suelo que acoplar tenemos un suelo como a calcáreo, cada ¿no? zona. Y ya un Que es ejemplo más, kárstico, más se puntual va sería abriendo, se como el va COS y el rompiendo, entonces FUS, la contaminación es muy, muy fácil. que nos Sí. explicó el de Siguiente, paisaje por rural, favor. que el COS es como el Y bueno, terreno aquí otro caso, completo, o sea, igual en México, en este lo caso que en puedes construir Jalisco, como es de otras granjas. en el Estas ya terreno son más completo, variadas, y el FUS es pero son de Bachoco, Truani y lo que puedes Tuxtena. construir como hacia Y arriba. bueno, aquí Y ya. en esta ocasión la investigación fue por parte de una institución que se llama Igualdad Animal. Y bueno, aquí se encontró principalmente que estas granjas tenían un alto impacto en la generación de gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica del agua y también algunos daños a la salud de poblaciones, tanto animales como humanas. Y bueno, los principales cuerpos de agua que han sido afectados por estas granjas han sido el lago de Chapala, que de por sí ha sido un lago que ha estado muy contaminado, despreciado, y también el río Lagos, que se ubica en Lagos de Moreno. Y bueno, esta asociación pues ha levantado al menos 44 denuncias contra estas granjas por desequilibrio ecológico y daños al ambiente, buscando la clausura definitiva. Y bueno, aquí se ven algunas imágenes de principalmente cuerpos de agua contaminados. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la normativa de la ganadería en México, encontramos que la ley principal que regula esta actividad es la Ley de Organizaciones Ganaderas, pues la cual establece bases para procedimientos y organización en general de de las instituciones ganaderas en el país, para que se integren criterios, asistencia de desarrollos, mejoramiento de procesos y pues, la comercialización de los mismos. Pero en este caso también quisimos mencionar algunas leyes que se vieron vulneradas, algunas leyes y normas que se vieron vulneradas en los casos anteriores que expusimos. Y bueno, aquí se encuentra la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, también la NOM 001 de Semarnat de 1996, que establece límites de contaminantes en las descargas de aguas residuales, también la NOM 127 SSA de 1994, que esta también tiene que ver con el uso del agua y la salud, principalmente de consumo humano, y también la 059 de la Semarnat, que pues, es muy conocida, que está aquí donde se tienen listadas las especies en peligro de extinción, que son muchas especies, al menos en la selva, las que se han visto vulneradas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, las conclusiones y pues principalmente cabe recordar que las actividades ganaderas pues han sido un ámbito cultural e histórico y realmente es una actividad primaria y como estamos en México es una actividad que genera pues es de importancia económica y por lo tanto pues no es como si se fuera a dejar de hacer, principalmente también por la producción de alimentos y porque realmente genera una gran cantidad de dinero, pero también hay que empezar a tener
conciencia y llevar a cabo acciones que comiencen a contrarrestar todos esos impactos negativos y pues, por tratar de empezar con ese cambio. Y bueno, como posibles acciones como arquitectos paisajistas, proponemos la creación de programas de manejo en paisajes agropecuarios, también la generación obligatoria de evaluación de impactos ambientales por cada parte del territorio destinado a la actividad ganadera. También ya en casos de sitios que se encuentren deteriorados o con afectaciones, ya sea del agua o del suelo, pues también plantear estrategias de diseño para la regeneración de los mismos y el saneamiento del agua. Y bueno, finalmente proyectos para la seguridad alimentaria. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, Reinaldo. La número ganadería 4. Hoy vamos a una muy conocida y muy terrible, la urbanización. Y le toca a Constanza, a Berenice, a Fernanda y a Jocelyn. Un momento, por favor. Sí, aquí los esperamos. A pesar de que estamos viendo cada una de las diferentes actividades por separado para facilitarnos el entendimiento, no sé si se van dando cuenta que todas están interrelacionadas. Bueno, buenas tardes. Somos Constanza, Leslie, Maffer, Joss y yo, Berenice, y les presentaremos sobre el tema de urbanización. Nuestro objetivo es mostrar algunos de los efectos negativos que puede tener la urbanización. La urbanización sobre los ecosistemas relativos a la ciudad, ya sea su población, su funcionalidad, áreas verdes o naturales internos o aledaños. Además de plantear los conceptos básicos y posibles afectaciones, describiremos un ejemplo nacional y se plantea uno de la urbanización y sus afectaciones al entorno. La urbanización es el proceso por el cual la población tiende a concentrarse en las áreas urbanas. Efectos y consecuencias. La urbanización tiene efectos positivos si se realiza entre los límites adecuados, como la creación de oportunidades de empleo, avances tecnológicos y de infraestructura, mejora de servicio de transporte y comunicaciones, prestaciones educativas y médicas. Denos tiene su mayor resultado. Si van a leer, porque así lo preparo más y lo hagan más lento para que podamos ir siguiendo en una lectura, ¿sí? Que nos haga énfasis en donde quieren que haya énfasis y no en una lectura que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos y nada más, ¿sí? Entonces, un poquito de, de vocalización, ¿sí? Y detenimiento en los puntos que van tratando. Bueno, en cuanto a la Ciudad de México, las principales consecuencias que tiene el quitar las áreas verdes en la reducción es que el agua pues no se puede filtrar al suelo, lo cual esto nos lleva
a que se provoquen inundaciones, las cuales pues se incrementan debido a que el concreto no es permeable y por lo tanto los acuíferos al no recibir el agua comienzan a secarse y esto hace que se provoquen lo que son los socavones y las grietas. Otro punto importante es que al reducirse igual las áreas verdes, la humedad y la precipitación pues disminuye considerablemente, lo cual puede generar en algunos lugares sequías. También se aumenta la temperatura, ya que pues el pavimento pues refleja el calor y es en lo que ahorita en varias ciudades hay como consecuencia que son las islas de calor. Y otro efecto importante es la tala de árboles que pues igual al reducirse las áreas verdes, pues estos liberan sus reservas de carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Un ejemplo importante en la urbanización, por ejemplo, de las playas costeras, es que al quitar los humedales, estos tienen un depositorio de dióxido de carbono, entonces al eliminarlos, pues hacen que todas las grandes cantidades de dióxido de carbono pues salgan al aire. Entonces, no solo ayuda contra las mareas, sino que pues contamina más. Sí. Gracias, Mar. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre el caso particular del puente vehicular de Xochimilco, que desde su principio todo estuvo mal porque para la encuesta que se le debe de hacer, repente, ha sido, a pesar de que hubo puente no a llegar a posterior, aún así decía, la inauguración fue, me parece que en septiembre, a principios de septiembre, y fue, Claudia Sheinbaum estaba ahí, pero lo que no se muestra, porque tuvimos las personas protestando de hecho sobre esta situación, y de por sí el puente vehicular se encuentra en una zona de humedal que ya estaba fragmentada. Con este puente que hicieron, ya lo fragmentó todavía más. Honestamente no creo que siga, o sea, no se cree que siga este humedal mucho tiempo porque ya están en muy mal estado todas las plantas, la fauna y todo esto. Una de las soluciones que había dado el gobierno con las que se había justificado fue que toda la vegetación y la fauna que iban que era de la zona, la iban a reintroducir. No, reintroducir, gracias. Sí, a reintroducir en otra zona, pero de hecho muchas de las justificaciones que dieron fueron pues muy pobres, porque es todo esto con estudios y análisis de especialistas, se dieron cuenta que eso podrían haberlo hecho súper bien sin el puente vehicular. Además de que el puente vehicular como tal no está cumpliendo su objetivo, ya que está solo funcionando a personas que un coche que no tiene, o sea, que no funciona para las personas de la zona, sino para las personas que transitan y aún así no cumple con el objetivo completamente porque el tránsito sigue estando presente. También, bueno, como un dato aparte, la constructora que estuvo a cargo de este horrible proyecto también tiene un tramo, de hecho, para diseñar, bueno, construir y diseñar un tramo del Tren Maya. Muy bien. ¿A qué altura está este puente? Por Cuemanco, ahí por Canal Nacional. El que tenemos a la izquierda es el mercado de plantas, en la foto del medio, aquí. Sí, es el mercado de plantas y a la derecha aparece lo que es la reserva del PEX. Ese sí es el mercado de plantas. Sí. ¿Es que marque? Ok. Gracias, nada más para ubicarme un poquito. Nada que ver con el de Muyuguarda, es otro más.
Gracias. Bueno, en cuanto a las normativas y las leyes, pues la base principal obviamente es la Constitución política que nos rige, y de ahí, a partir de esta, se generan las diferentes leyes, como la General de Asentamientos Urbanos, la Ley Federal de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. También depende mucho del estado y la ciudad. Van a surgir lo que son las normas y los reglamentos correspondientes a la urbanización. Un ejemplo que pues ya hemos visto es lo del COS y el CUS, que es el coeficiente de utilización del suelo y el coeficiente de ocupación del suelo, que son los que pues nos dictan las normas para construir, que se supone que pues es por las que se debería regir en la colocación de los asentamientos. Pero bueno. Y bueno, en cuanto al papel del arquitecto paisajista, pues como tal no podemos detener la urbanización, pero lo que sí podemos hacer es que con la planificación, el diseño, la gestión y la conservación de los espacios abiertos, pues podemos garantizar un bienestar, una mejor calidad de vida y bienestar para las personas que viven en las ciudades, así como creando espacios para mitigar las afectaciones que puedan provocar las urbes, ya sea con la creación de parques, igual los muros verdes o azoteas verdes, y sobre todo es generar la conciencia ambiental en los mismos habitantes. Y esto, para lograrlo, pues nuestro principal papel es utilizar el diseño, la selección y ubicación de elementos tanto de vegetación como mobiliario, luminaria, entre otros, para crear un plan de integración en el que se una la comunidad, y también hay que tener en cuenta el mantenimiento y la limpieza de estos espacios, para que así sigan cumpliendo con su plan y que no sean como los muros verdes que pusieron en Periférico, que solo estuvieron vivos como 2 meses y les dejaron de dar mantenimiento y pues obviamente ya no cumplen la función que deberían de tener. Gracias. Como conclusiones finales tenemos que, aunque la urbanización ha traído muchos beneficios para las personas, como un mayor acceso a un gran número de servicios públicos, de recreación, sociales, etcétera, ha traído también, debido a una mala planeación o nula, ha acarreado una serie de problemáticas que afectan sectores como la seguridad, la salud y la vivienda, que hacen que la brecha de desigualdad social sea aún más marcada y de la cual la política pública no ha sabido hacer frente ni brindar una solución viable. Y hasta el momento las soluciones que han brindado no corresponden ni con el sitio ni con las demandas de la población, ya que en primera instancia se nos vende el discurso de un mejor y mayor desarrollo por el bien y beneficio común, cuando la realidad es otra. Desde el acceso a espacios y servicios dignos, seguros, funcionales y estéticos, no son solo para algunos, dejando al resto de la población lidiar con infraestructuras deficientes y pobres, que más que eficientar la vida de las personas, la entorpece e incluso causa riesgo para muchos. Es por ello que creemos que nuestro trabajo como paisajistas es trabajar en conjunto con otras disciplinas para brindar y priorizar una urbanización mejor planeada y sostenible, y que sea resiliente a las épocas que se vienen, sobre todo con el cambio climático, y que responda tanto al sitio como a la gente. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Leslie, casi te alcanzábamos, pero te nos fuiste muy rápido. Muchas gracias. Ahí tiene ya, bueno, ya tienen ahí su glosario de términos para que lo vayan incorporando. Ya está la carpeta de Drive, ya les mandé la invitación. Y ¿qué más les iba a decir? Y ya voy a abrir el site para que puedan ir directamente. Muchas gracias. Pues ahí tienen ya muchos términos para ir ingresando al glosario general.
Bueno, todos me han dado una serie de términos ya. Espero que los hayan identificado. Sí, bueno, Muy bien. muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos ahora con la industria textil, o sea, una en particular de tantas industrias que tenemos, pero muy importantes. Vamos. Sí, voy a compartir pantalla. Gracias, Erika. Bueno, nuestro equipo está conformado por Axel, Jacqueline y yo, Erika, y nosotros vamos a hablar acerca de la industria textil. Los temas que vamos a abordar en esta exposición es justamente el concepto de industria textil, México en este contexto, los efectos y consecuencias sobre el medio ambiental, la cantidad de agua que se necesita para diferentes prendas, cómo incluso esta industria textil afecta la salud de las personas, algunas normas y leyes y conclusiones. Bueno, la industria textil es una de las actividades económicas más practicadas en todo el mundo. Sin embargo, no existe una conciencia o conocimiento de los efectos que puede causar tanto al medio ambiente como a nuestra salud. Es por eso que el objetivo de esta exposición es hacer conciencia sobre cómo esta actividad humana. ¿Qué es la industria textil? La industria textil es una actividad económica dedicada a la manufactura de hilos, fibras y telas y otros materiales para obtener productos derivados como la ropa. Esta industria abarca entonces la confección de prendas, calzado y otras piezas que usan las personas para vestirse. Esta industria es intensiva en máquinas y equipos con gran impacto en costos por combustibles y electricidad. Tiene poca flexibilidad para producir tejidos de moda debido a que se requieren grandes inversiones para adquirir el equipamiento para producir textiles de innovación. La industria textil está vinculada con otras industrias como la automotriz, aeronáutica, muebles, entre otras. Independientemente de que la industria textil es indispensable para nosotros, ya que la ropa que incluso traemos puesta en este momento pasó por este proceso. Erika, vas muy rápido. Haznoslo más tranquilo para que puedas hacer énfasis en lo que estás diciendo y te podamos seguir en la lectura. Perdón, sí. Niñas y contaminantes del medio ambiente, ya que es la encargada de producir aproximadamente el 20% de las aguas residuales globales, además del 10% de las emisiones globales de carbono. Erika, eso te iba a decir, que no habías pasado de pantalla y a lo mejor de lo que nos estabas hablando lo teníamos en pantalla. No, todavía no. Bueno, México se caracteriza por la confección de prendas, como son pantalones, playeras, vestidos y calzados, así como la fabricación de fibras sintéticas, algunos artículos para baños y telas. El 60% de las exportaciones que hace el país son principalmente para Estados Unidos, mientras que el 20% son para países del continente americano como son Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile. El 18% son ya exportaciones a los diferentes continentes y el 10% ya es para consumo nacional. Entre los estados que producen la mayor cantidad de estas exportaciones se encuentra hasta arriba el Estado de México con aproximadamente el 22.4% de producción nacional, seguido de Puebla con el 16.9%, después Hidalgo con el 12.6%, Ciudad de México con el 6.3% y Guanajuato con el 5.7%. De hecho, en el mapa de abajo pueden ver los 10 estados principales en la producción, donde también se encuentra Coahuila, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y bueno, en realidad el resto de los estados también producen, pero en una menor cantidad. Estos son los principales.
En el 2016, de acuerdo con los datos que arrojó la Organización Mundial de Comercio, quien todavía sigue liderando la producción de textiles es China, con aproximadamente el 37% de pues, exportaciones global y mundiales y una ganancia de 116 millones de billones de dólares, seguido con la Unión Europea con 65 millones de billones de dólares, la India con 16 millones de billones, Estados Unidos con el 13 millones de billones y Turquía con el 11. Aparte de que siguen abajo Corea y Pakistán. En realidad pues son países en su mayoría asiáticos. En las últimas décadas la vanidad en realidad ha ganado terreno justamente en la industria textil, ya que la prioridad es vestir de acuerdo a algún evento social o la actividad en la que se piensa participar, mostrando cierta diversidad y un amplio gusto por los diseños y la ropa de moda o la que se encuentra en tendencia. Esto ha provocado una transformación en los sectores, ya que el incremento de volumen de manufactura hace que surja la necesidad de tecnificar los procesos y a su vez se optima y crea la utilización de fibras sintéticas, como es el poliestireno. Como consecuencia, el uso de fibras naturales dejan de ser un objeto de transformación y comienza el incremento de la utilización de sustancias químicas como son varios ácidos, los cuales son utilizados para tratar de convertir estas fibras sintéticas en telas. Pero es importante recalcar que independientemente de que se comiencen a utilizar, más bien de que disminuyó el uso de fibras naturales, esto no quiere decir que el impacto sea menor, ya que independientemente de que en las fibras sintéticas se utilicen más productos químicos, las fibras naturales también dañan en cierta cantidad al medio ambiente y a nuestra salud. Bueno, ahora con respecto a los efectos y consecuencias que hay en el medio ambiente, continuando con lo que dijo mi compañera Erika, vimos los daños que tiene, es la segunda industria que contamina más, y el único que le gana el lugar es la industria petrolera respecto a la contaminación del agua. Un problema que ya mencionó mi compañera Erika también, fue el fast fashion, que me parece que el término fue lo único que faltó, pero es esto, utilizan la vanidad de la gente, el decir, pues esto ya no está de moda, ahora vamos a sacar esta siguiente línea, esta tiene el nombre de tal diseñador, y se van generando más prendas que se estima que cada minuto se están se están juntando camiones de basura cada minuto se reúne la cantidad equivalente a un camión de basura llena de esta ropa y es o desechada o simplemente quemada. También lo que se mencionó hace un momento, las fibras sintéticas al momento de lavarse sueltan microplásticos. O sea, no basta con que se contamine el agua al momento de producirla, también al momento de que ya la tenemos nosotros, desde que la consumimos, se van liberando estos pequeños plásticos que terminan contaminando el agua, que aumenta esta contaminación hacia la fauna marina, la fauna marina. Y regresando un poco a lo que es el fast fashion, esto es debido al sistema que está siguiendo, es lineal. Significa que se compra, lo usamos y lo eliminamos. No se le da una segunda vida, no está pensado para que dure más tiempo. También profundizando en lo que dijo mi compañera Erika, no es como que el problema de los microplásticos se pueda solucionar usando ropas de algodón, porque este también es un problema que se tiene. El 2.5% de las tierras cultivables son utilizadas para cultivar algodón para las prendas,
Y de esto, estas tierras que se utilizan para el algodón, utilizan aproximadamente el 25% de los pesticidas que ya sabemos que terminan siendo a largo plazo perjudiciales para el suelo, lo terminan contaminando. Y requiere mucha agua el algodón. Exacto. En eso vamos en la siguiente diapositiva, por favor. Eric, no estoy seguro si ya cambió y soy yo el que no lo está viendo. Estamos en efectos y consecuencias. Sí, perdón. No nos quiere hacer caso. Aquí está justamente la huella hídrica del consumo de agua. Consume mucho. Bueno, para empezar, el cultivo del algodón ya nos está consumiendo bastante. Y si lo comparamos con otras industrias, en la tabla arriba a la derecha se puede ver el textil, la cantidad de agua por toneladas que se necesitan para su producción. Y bueno, vamos a enfocarnos un poco más en lo que es la producción, las industrias textiles. Hay todo un proceso. En la parte de abajo está el proceso de la industria textil. Encolorado, lavado, blanqueamiento, mercerización. Por ejemplo, en el primero, lo que es el encolorado, se ponen enzimas, amoníaco, almidón. En el lavado se utilizan muchos solventes, grasas, detergentes, residuos de desinfectantes. En el blanqueamiento está el sodio y en el siguiente, mercerización, están las sales, que son de los que más contaminan el agua. Y para acabar el teñido se usan colores, metales, sulfuros. Entonces, ya para poder limpiar esta agua contaminada es un proceso industrial que muchas veces no se tiene la infraestructura para poder realizarlo. En México, la huella hídrica de la industria textil es de aproximadamente 7.600 litros por kilogramo y globalmente una camiseta de algodón requiere 2.500 litros solamente en la producción, sin contar lo que es la cosecha del algodón. También tenemos dos plantas que están en la producción de textiles, que en Caltex, en Querétaro, y la Bamex en Aguascalientes, que terminan contaminando, soltando todo el agua que utilizan para teñimiento y demás, la terminan soltando en los ríos. Y muchas veces no, hay normas, que eso lo vamos a ver en poco tiempo, pero la verdad en México es que estas normas muchas veces terminan siendo ignoradas y superan los contaminantes establecidos permitidos. Vamos a continuar. La siguiente lámina, por favor. Yo les voy a mencionar algunos de los riesgos que conlleva trabajar en la industria textil. Bueno, primero les voy a mencionar algunos que tienen que ver con la salud, que son como las enfermedades respiratorias y bueno, el personal que trabaja pues está muy expuesto a las partículas que desprenden las telas y el polvo, por lo cual pueden presentar algunos dificultades para respirar o presión pectoral. También pueden presentar algunas afecciones cancerígenas o uno común es el cáncer de pulmón. También debido a que manejan pues las telas y están en contacto directo, pues tienen enfermedades en la piel o como la dermatitis. Esta industria produce bueno, es muy ruidosa, lo cual
tiene un impacto en el ambiente con la contaminación auditiva, y por ello también presentan muchos problemas en oídos, enfermedades neurológicas, y también tenemos otros que son como más riesgos físicos, bueno, como más directos, que son cortes, picaduras o desprendimiento de la piel. Y bueno, en cuanto a las instalaciones y riesgos directos para el ambiente, siempre el problema de los incendios siempre está presente debido a que pues manejan las telas, otras sustancias que son químicas o inflamables. Por lo tanto, no están exentos de correr ese riesgo. Y bueno, un caso muy conocido fue en el 2013, el 24 de abril, donde hubo 1.134 muertes, y fue en Bangladesh cuando hubo un sismo, y por las condiciones que tenían a todos los trabajadores, pues no los dejaron salir y hubo un derrumbe y pues provocó muchísimas muertes. Es un caso anexo a. Sí. Aquí mismo en el del 85 sucedió. Sí, es una industria muy, no sé, riesgosa y esclavizada. Pero ¿qué hacemos sin ropita para estrenar cada domingo? Eso sí. Bueno, tenemos el marco legal que, aunque no tenemos como tal algo que nos rija esta industria, solo hay una norma, que es la norma oficial mexicana, NOM PA, CCA, que fue escrita en 1993. Esta establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores que pues, reciben estas aguas residuales que provienen de la industria textil. Sin embargo, hay otras leyes que pueden ser aplicadas para esta industria, como es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Bueno, solo por mencionar algunas, porque hay otras que también pueden aplicarse. Y bueno, manera de conclusión, la generación de nuevos modelos de negocios, mercados emergentes, ciencia y tecnología resultan clave para lograr una economía circular en el sector moda y textil. Esto se refleja en que nosotros podemos hacer uso de prendas de segunda mano. Y bueno, en las redes sociales está como muy presente en estos momentos. No sé si alguno ha estado en contacto con algunas de esas páginas o así. Sí, ya existe esta alternativa. También algunas empresas de la industria de la moda empiezan a mostrar cierta conciencia ecológica que se refleja en algunas acciones que promueven el reciclaje de textiles. No sé si también lo hayan escuchado, pero algunas empresas te dan cupones para si llevas tu ropa para reciclar. Aquí en México no es muy común, sin embargo en otros países como en Alemania sí se lleva más a cabo esta actividad como alternativa. Bueno, aquí presentamos un esquema donde están las materias primas. El reciclado
interviene y para poder llevar otra vez el proceso del diseño, la producción, la distribución, el consumo, la utilización, la reutilización, la preparación y bueno, compartir. Es lo que les mencionaba, se recolectan estas prendas o las mismas tiendas, como ya nos salieron a la venta algunas prendas, reciclan las mismas para regresar este ciclo. Y bueno, Axel también nos va a mencionar algunas alternativas. Como usuarios, mi compañera ya que ya nos dijo lo que podemos hacer, desde comprar básicamente en ropa de paca hasta alargar la vida útil de estas prendas que ya tenemos. Y ahora como arquitectos paisajistas, la verdad se siente que tenemos muy poca cabida en este sitio. Es algo más que tiene que ver con las normas regulatorias, pero somos una carrera pues que trabaja con muchos otros profesionistas. Entonces nos podemos ganar territorio en lo que sería la creación de normas, la propuesta para regular los contaminantes, o incluso si no estamos tan metidos en lo que es el gobierno y todo este, este mundo, podemos también generar infraestructura verde, espacios para la limpieza de agua, humedales, que es cierto, necesitan ya algo más a nivel industrial, pero también la vegetación ayuda a filtrar ciertos materiales. Los humedales es el trabajo a los humedales artificiales es el trabajo que muchas veces realizan, o incluso hay más infraestructura que se puede realizar para infraestructura verde, que nosotros trabajamos para la limpieza de estos cuerpos de agua, que es el principal medio afectado. Esto sería pues todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muy interesante esta industria en particular. Algo importante de las industrias, de lo cual no hablaron, o lo hablaron muy rápidamente más bien, es que todas ellas son industrias que finalmente tienen procesos de combustión y finalmente generan calor, emiten partículas al medio ambiente, entre muchas otras cosas, además de la contaminación del agua. Pero muy interesante. Vamos ahora con 6. La minería. Vamos con la minería. Sí, ya vamos. Gracias. ¿Puede estar en modo presentación? Por favor. Sí, amiga. Listo. Muchas gracias. Okay. Hola, les vamos a hablar sobre la minería, en este caso enfocándonos a su degradación ambiental. Ahí tantito. Estos son los temas que se van a abordar. No, la siguiente. Nada más un acotamiento, no son temas. Los apartados, los rubros, ¿sí? Ok. Porque no son temas diferentes cada uno. Es el tema que ustedes van a abordar, es el de la minería, marcando esta serie de apartados. Sí, gracias. Ok, nuestro objetivo, lo voy a leer, es reconocer y analizar la esencia de la actividad minera en el medio ambiente de manera tanto positiva como negativa y ver las posibles soluciones, así como el papel que puede portar un paisajista ante tal degrado ambiental. La siguiente. Gracias. Para comenzar, una breve introducción, comenzaremos por explicar qué es la minería. Como bien sabemos, es una actividad del sector económico donde se lleva a cabo la explotación o la extracción de minerales en un yacimiento, ya sea del suelo o del subsuelo.
Se trata de una fuente de recursos muy vitales para la mayoría de las industrias humanas, ya que sirve de materia prima en la elaboración de diversos objetos e incluso de maquinarias. La minería puede darse de dos maneras distintas, puede darse tanto en tierra como en el mar. En el mar nos referimos al suelo marino. En el primer caso se le conoce como cielo abierto, que es la eliminación de capas superiores de roca, junto con la vegetación. Como pueden ver en la imagen, se empieza a exponer el yacimiento para así encontrar los minerales enterrados. El resultado de este es muy radical, ya que se modifica completamente el escenario y la topografía de la zona. Este es muy ventajoso para la mano obrera, ya que es menos probabilidad de riesgo para los que están trabajando. Por el contrario, en la minería... Perdón, Jennifer. ¿Más o No, menos? adelante. Menos, perdón. Sí. Es menos riesgoso, gracias. Ajá. Por el contrario, en la minería subterránea se penetra la roca hacia el subsuelo, creando así conductos o túneles hacia los yacimientos. Este tipo de minas, una desventaja muy grave y el problema hacia los humanos es que esta puede colapsar y puede sepultar tanto a los mineros como el material. Nada más voy a hacer una acotación aquí, Sí. Jennifer. Me estás poniendo que la minería subterránea es en el suelo marino. No necesariamente. La minería subterránea es cuando haces galerías al interior del subsuelo para encontrar los yacimientos de mineral. Pudiera ser que se diera en el fondo marino, pero no necesariamente. Ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿En qué consiste la minería? Primero que nada encontramos la etapa de prospección, que como bien sabemos, comenzaremos viendo el terreno, analizándolo y si este es susceptible para instalar todo el equipo y comenzar la exploración minera. De aquí, como ya dije y mencioné, se empieza la exploración donde se ve qué minerales y qué se va a proceder a hacerse. Aquí en la separación se separa con los minerales y también restos de la obra. Se les da un tratamiento para, dependiendo de la naturaleza del mineral deseado, pues debe de prepararse para que así viaje hacia su destino para al final ser de consumo industrial o de comercialización directa. La extracción de minerales puede darse de tres tipos: la minería metálica, la no metálica y la energética. En la metálica creo que es la más común y la que todos conocemos, que pueden ser puros o no, que puede ser el cobre, el oro, la plata, el aluminio, el plomo, entre otros. La no metálica es extraer materiales para la construcción, para la joyería. Son de naturaleza no metálica, la arcilla, el mármol, el granito, la esmeralda, entre otros. De manera energética se extraen hidrocarburos y minerales de alto valor energético, como lo son el carbón mineral, el gas natural y el petróleo. Ok, a continuación hablaré sobre sus efectos y consecuencias. Estos tienen efectos principalmente en la atmósfera, en los suelos y en el agua, ya sea subterránea o superficial. Aquí puntualizaré los subtemas en los cuales tiene mayor contaminación, a saber, con emisiones sólidas en la atmósfera, con la emisión de gases, algunos aerosoles, el ruido y ondas aéreas. Esto provocado por toda la actividad que conlleva la minería. Luego, los suelos abarca la desertización, la modificación del relieve, algunos peligros geotécnicos y la pérdida de propiedades físicas y químicas. En el agua, afecta de manera en la alteración de la dinámica fluvial, en la pérdida de masas de agua, pérdida de masas glaciares y la contaminación por metales pesados.
En cuanto a la minería en su papel en el país, siguiente, Jen, por favor. Tenemos que la minería, bueno, México es uno de los países que dentro del ranking de los primeros 10 productores de 17 minerales, teniendo en cuenta que tenemos 4 estados que son principales productores y exportadores de materiales, serían en Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua, representando el 2.3% del PIB nacional y el 8.1% del PIB industrial. Siguiente. Perdón, Guanajuato no está dentro Los primeros 4 no. Del ranking, ok, gracias. Y tenemos aquí un ejemplo, bueno, una de las primeras afectaciones que tiene la minería en el país es la modificación del paisaje, generación de desechos, alteración de recurso hídrico tanto en su calidad y en su flujo, afectaciones de la vida silvestre, vegetal y animal, y la contaminación atmosférica. Del lado derecho tenemos un ejemplo, este se dio en el año del 2010, que fue un derrame de cianuro en la mina Dolores en Chihuahua, y del cual debemos mencionar que también hay muchas irregularidades en la cuestión legal en México en cuanto a las corporaciones mineras. Y un dato muy importante a mencionar es que muchas de las concesiones son dadas a compañías extranjeras. Sí. Entonces, en este accidente fue un derrame de cianuro que sale de la lixiviación. Sí, gracias. El lavado. Una lixiviación es un lavado. Sí, del material. Entonces, tenemos aquí los conflictos visibles que se dieron. Es la contaminación atmosférica, claro, por transporte y extracción, la seguridad alimentaria, degradación del paisaje, contaminación del suelo, desbordamiento de residuos, que es de lo que hablamos, contaminación del agua superficial, impacto en la calidad del agua, contaminación del agua subterránea también, y los residuos mineros. Gracias a un portal que se llama Atlas, les dejo ahorita el nombre o el link si lo quieren checar. Es el Atlas de Justicia del Ambiente en español, y ellos hacen un diagnóstico de lo que puede pasar en estos desastres. Entonces tenemos la desertificación y sequía, la erosión del suelo, el impacto en el sistema hídrico y reducción de la conectividad ecológica e hidrológica y pérdida de biodiversidad. En relación a la normatividad, obviamente parte desde la Constitución política en el manejo de minerales y que pertenece a la nación. Sin embargo, esto se deriva principalmente, y hablando específicamente de minería, en la ley minera, el reglamento de la ley minera, el manual de servicios al público en materia minera. Y después de estas hay otras leyes en las cuales puede intervenir, sin embargo, pues comúnmente no son aplicadas. También en la siguiente, por favor. Voy a hacer aquí una acotación rapidísima. Hasta ahora los demás equipos nos han hablado de leyes, de normas. Este es el primero que nos habla de reglamentos. El reglamento sí tiene como consecuencia una acción penal y eso es importante. Ok. Sí, gracias. Hacia la siguiente. Ok, y en esta parte hay algunas un poco más específicas en relación, por ejemplo, a la especificación y criterios de depósitos de jales, que jales entendí que es el manejo de los residuos de la minería. Justo. Y, por ejemplo, también en la NOM 120 Semarnat 2020, protección ambiental en exploración minera directa. Y esto, si estoy bien, recuerdo que la vi y habla un poco sobre las protecciones que deben llevar las personas o en general los equipos en los diferentes tipos de exploraciones. Y ya, la siguiente, por favor. Y como bien sabemos, como arquitectos paisajistas, una forma de contribuir a los lugares que enfrentan una degradación ambiental es por medio de, o sea, bueno, vulgarmente, como lo investigué, ellos les dicen técnicas verdes que hacen para rehabilitar y recuperar el patrimonio, permitiendo... Perdón, ¿qué hacen? ¿O como que hacen?
Pues como que según ellos hacen técnicas verdes, permitiendo así gestionar como el paisaje en beneficios de la sociedad y valores del medio. Voy a hacer una pregunta aprovechando esto. Sí, adelante. No sé, a ver si alcanzaste a encontrar algo de eso, encontraron, perdón. Estas gestiones verdes, ¿las hacen en el mismo sitio o las hacen en otros sitios? Porque hasta donde yo vi, la degradación del medio es tan fuerte que ahí no queda absolutamente nada, ¿no? Que se pueda ni rehabilitar, ni revitalizar, ni nada de esas cosas. Uh-huh. De hecho, encontramos ambos casos, pero solamente esa minería de cielo abierto, porque esta está expuesta como hacia el paisaje, hacia el medio ambiente, exactamente. Y hay otra en las que las mismas industrias mineras, con base en la normatividad que ya mencionó mi compañera Citlali, están obligados o se les obliga a que si dañan como ese lugar ya con la actividad minera, tienen que hacer actividades de rehabilitación o tienen que apoyar algo que vaya guiado hacia un desarrollo sustentable y con un desarrollo faunístico y paisajístico. Okay. Como un ejemplo, bueno, primero pasaremos como a la metodología para la rehabilitación de estos lugares. Esta debe de comenzarse desde el inicio de la explotación. Y bueno, lamentablemente no encontré algún ejemplo que se haya dado en el país. Este fue de España. Y encontré esta metodología de una persona que hizo una tesis en Perú. Entonces, esta persona nos pone estos tópicos que son importantes para poder lograr una rehabilitación, más o menos, que es contar con hacer un recuento de datos de la composición edafológica del lugar. Se hace un retiro de la capa vegetal y mineral afectadas y esto se hace y se almacena para que puedas tenerla, poderla colocar nuevamente cuando te termine la actividad minera. Después se hace un extendido de suelo. Esto ya cuando termina la actividad, comienzas a poner la capa otra vez, haces un acondicionamiento y relleno. La gestión de agua se refiere a hacer un almacenamiento de agua, de agua pluvial, cuando estás haciendo la actividad y la cuestión es desviarla y almacenarla. Y cuando se termina la actividad se hace un acondicionamiento topográfico, que es tratar de volver a tener la forma que tenía antes de hacer la explotación. Y para poderlo considerar como exitoso es establecer el terreno y que sea estructuralmente estable acorde al entorno. Entonces todo eso es como tratando de regresar a como era antes de la actividad. Y el ejemplo que traemos es de la mina EMA en Puerto Llano, en España. Esta operó desde 1972 a 2015 extrayendo carbón mineral. Entonces, sin embargo, lamentablemente no fue exactamente igual y es bastante complicado que se vuelva a algo igualito a lo que estaba antes. No hay una rehabilitación en estricto. Sí, entonces lo que se hizo aquí fue estos pasos de relleno y volver a colocar y hacer el estudio del suelo. Sin embargo, la cuestión criticable o lo que más se le criticó a esta rehabilitación es el hecho de que el suelo no tiene la misma calidad y la calidad del agua no era la mejor. Y lo cual de alguna forma pues es peligroso, ya que el contexto es de cultivo. ¿De las minas? De carbón. De carbón mineral. Sí. Yo no he visto una mina de carbón mineral, pero sí he visto la de extracción de plata y cuando se hace el beneficio, es decir, cuando se tritura la roca para separar el mineral del desperdicio, es lo que se llama el beneficio de la roca. Toda esta roca queda triturada muy delgadita y se hace
pues, montones de roca, de partículas muy pequeñas, que con la humedad se hacen duras, como una roca. Entonces, por ejemplo, Pachuca, hay lo que se llama la zona de los jales, es así como grandes montículos, ¿no? Largos, fajas de montículos, que era la roca triturada que se iba dejando allí y que con el tiempo se endureció. Y una parte de esos jales lo ocuparon para hacer, voy a decir, la barda, una parte del estadio de fútbol, porque era tan dura, ¿no? Que era muy difícil. Entonces, yo me pregunto, si ese mismo suelo, esa misma roca, se extiende después en una zona, no sé qué tan permeable sea el asunto, pero bueno, este es un caso particular que él comenta que es exitoso o no es exitoso el caso. La empresa, pues por supuesto dice que es exitosa, pero leyendo algunos como testimonios, de ahí es donde les comentaba que lo criticable, que el agua ni siquiera era de calidad. Ajá. Ok. Pues es que imagínense que utilizan, bueno, no sé hoy en día, pero utilizan una serie de productos químicos como sustancias que tienen mercurio, ¿no? Para poder separar el material que uno está buscando. Entonces, quién sabe cómo queden los suelos. En realidad, hacer un estudio particular es enterarse de muchas cosas muy terribles, ¿no? Ok, gracias. Ya por último, aquí están nuestras referencias. El glosario de términos y todo eso lo pueden encontrar en en el documento que hicimos, aparte de la presentación. Y sería todo de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias. Nos falta turismo e inclusión de especies invasoras. Para no dejar un tema cortado, vamos a dejar hasta aquí las presentaciones y les vamos a pedir a Marlene, a Kelly, a Diana, que es turismo, que sean los primeros para la próxima semana. Y enseguida va a ser Elisa, Alejandra y Enrique con la introducción de especies invasoras. Les voy a pedir que me suban sus presentaciones, de preferencia en PDF. Les voy a abrir una carpeta que les voy a poner presentaciones para que la vayan subiendo allí, para que tengamos disponibilidad los demás de revisarla, por si nos interesa algo en particular, porque si encontraron que había términos que se utilizaban en dos tipos de degradación del medio y que pueden tener diferentes excepciones, en fin, para que esté a su disposición. Entonces, si quieren irla subiendo, o como ustedes quieran, quienes no han presentado, o pueden esperar para la semana que como ustedes quieran. Lo importante es que las tengamos para que en cualquier momento las podamos revisar y que yo a mi vez también las pueda revisar con más calma. Y yo me quiero imaginar que igual que a mí le surgieron una gran cantidad de preguntas que conversaremos la clase próxima en un ejercicio que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, todo bien. Ok. Sí, Jennifer, no te preocupes, se corre. Entonces, pues váyanse a comer muy rico. No, sí, yo, profesora, Sí, ¿cree que Oliver. podría compartir el link del Drive